ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Del programa anterior, Salvador, nos quedamos con una pregunta. ¿Quiénes fueron los precursores de la Reforma Protestante? Hay nombres específicos en la historia que nos marcan que venía un camino de renovación, de reforma que se estaba gestando y intentos que tuvieron diferentes resultados, pero que todo ello sirvió como antecedente para lo que vendría después. ¿Te parece que dediquemos el tiempo del día de hoy a hablar de estas personas? Sí, no vamos a poder, por supuesto, agotarlo, pero por lo menos podremos mencionar a grandes rasgos lo que muchos de ellos hicieron antes de Lutero. Y creo que si tuviéramos que empezar por algún nombre, el primer nombre que tendríamos que mencionar es el de Pedro Baldo, que aparece públicamente alrededor del año 1170 o 1180, y que era un comerciante de Lyon, en Francia, acaudalado, y que escuchó a un trovador y se convirtió dramáticamente por el mensaje que cantaba el trovador en ese momento. Y esto transformó la vida de él en tal forma que contempló con alarma la riqueza del clero, y entonces él hizo voto de pobreza. Creyó que la mejor forma de manifestar lo que el Evangelio había producido en su vida era compartir sus bienes con los pobres y con los necesitados. Y entonces hizo el voto de pobreza y comenzó a salir por todas partes para predicar el Evangelio. Es decir, tomar el Evangelio de Jesucristo y tratar de llevarlo al pueblo, a la gente. Por supuesto que tuvo tanta trascendencia esto, tanta importancia que hubiese surgido una persona así, que el Papa sintió el impacto de la presencia y del aporte que hacía Pedro Baldo, y entonces aprobó el voto de pobreza, pero le negó el permiso para predicar. Es decir, si él quiere tomar esta decisión, que lo haga, pero no puede hablar del Evangelio de Jesucristo. Esto era algo que estaba reservado únicamente a los clérigos. Él hizo caso omiso de esto, continuó con su voto de pobreza, pero creyó que era más importante obedecer a Dios que antes que a los hombres, y entonces siguió predicando. Ahora, ¿cuál era la prédica que tenía Pedro Baldo? Porque la prédica de Pedro Baldo es una prédica que se va a repetir en los demás reformadores. La primera de las prédicas de Baldo, la prédica fundamental, era que las Sagradas Escrituras, la Biblia, tenía que traducirse a lenguajes populares. Él decía que si la Biblia se traducía a un lenguaje popular y el pueblo podía acercarse directamente a la Biblia, eso iba a transformar la fe. Por lo tanto, la gran petición que él hacía era traducir la Biblia a los lenguajes populares, y él comenzó, y su gente comenzó a hacer algunas traducciones. Leyendo la Biblia, comenzaron a rechazar algunas prácticas de la Iglesia en ese momento, que no encontraban que tuvieran un fundamento en la doctrina de Jesucristo ni en la doctrina de los apóstoles. Y que cuando se argumentaba o se trataba de argumentar con la Biblia, los fundamentos que se trataban de poner en la Biblia eran retorcidos y no tenían realmente consistencia. Esto hizo, en primer lugar, que se negaran a hacer misas por los muertos, por ejemplo. Es decir, ellos decían que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y entonces no tenemos por qué empujarlos. ¿Por qué? Porque no encontraban en la Biblia la doctrina del purgatorio.
y la doctrina del purgatorio no está en los evangelios ni está en las cartas apostólicas. Entonces ellos decían que el purgatorio era un invento posterior, y esto atacaba justamente una fuente de ingresos muy importante de la Iglesia en ese momento, porque el hecho de decir que las personas iban al purgatorio y que tenían que sacarla por medio de misas, ofrendas y peregrinaciones, daba muchísimas ganancias a la Iglesia. Quiere decir que él atacó el centro, una doctrina que era capital en ese momento para la Iglesia. También negó que se invocara a los santos para que empujaran a las almas y las sacaran del purgatorio. Negó el hecho de que hubiera acciones que pudiesen aplicarse, digamos, ese superávit de acciones buenas que tenían los santos, que hacía que pudieran imputársele a otra persona claro. Todas esas acciones. Negó eso, y negaban el culto a las imágenes. Que la gente se inclinara delante de imágenes porque veían que eso lo llevaba a un fetichismo, a creer que el poder estaba en la imagen misma. Y entonces la imagen se convertía en un fetiche para la gente. Un verdadero sacudón para esa época prerreformista de alguien que se lanzó solito al ruedo, ¿no? Claro, Pedro Baldo tiene un impacto muy grande en Francia y tiene un impacto también grande en Italia. Hay seguidores de él que se van desparramando por el mundo latino, diríamos nosotros hoy, Francia, Italia, el mundo latino, ¿no? Y ahí viene el nombre de valdense, ¿no? Y ahí viene el nombre de los valdenses, que es una fe que continúa hasta el día de hoy. Por supuesto que estamos resumiendo esto porque Pedro Baldo merecería un programa completo, entero, pero tenemos que seguir con otros, ¿no? No simultáneamente, sino posteriormente, Juan Wycliffe nació en el año 1320 y muere en el 1384. Estamos cambiando de país ahora. Claro, es un reformador bíblico inglés. Y me interesa ir subrayando los países, porque lo tuvimos a Pedro Baldo y los valdenses en Francia e Italia, y ahora tenemos un reformador bíblico que se sometía a las prácticas de la Iglesia y sometía, y luego, al reflexionar sobre esto, comenzó a someter las prácticas de la Iglesia al análisis de las Sagradas Escrituras, ¿no? Tradujo la Biblia al inglés, aunque no la terminó, y levantó predicadores laicos por toda Inglaterra para que predicaran la Biblia. Por supuesto que fue condenado por el Papa Gregorio XI, pero lo protegió el Parlamento. Y teniendo la protección política, y acá tenemos algo que fue con lo que comenzamos esta serie sobre la Reforma, teniendo la protección política, la protección nacional de Inglaterra, él pudo seguir con su trabajo. Claro. A los seguidores se los llamaron lolardos. Los lolardos significa balbuceador o murmurador, y se diseminaron por toda Inglaterra y llegaron hasta el continente, es decir, se comunicaron con los valdenses en Francia. ¿Qué decían los lolardos? Que la Biblia era la única fuente de autoridad, y criticaban la estructura de la Iglesia medieval, y criticaban también la corrupción del clero, y criticaban, y esto es importante, que el clero ejerciera poderes de gobierno. Es decir, dividían, una cosa es el poder religioso y otra cosa es el poder político. No hay que mezclarlos. Entonces el clero no tiene que participar con el poder político. Separación de ámbitos. Y entonces empezaron a negar la doctrina de la transubstanciación. Es decir, el hecho de que se hiciera en cada misa un milagro donde se transformaba en el cuerpo de Cristo, eso lo negaron la doctrina del purgatorio, pusieron en duda el sistema sacramental y al Papa como cabeza de la Iglesia, sosteniendo que la cabeza de la Iglesia seguía siendo Cristo y que Cristo estaba vivo y activo y no necesitaba tener un vicario sobre la tierra. Quiero decir que eran reformadores muy, pero muy profundos, ¿no? Las reformas que quería él eran muy profundas. Por supuesto que la traducción de la Biblia la hacían a mano. Es decir, traducían y copiaban la Biblia a mano. Una hazaña. Se guardan todavía algunos ejemplares de esas Biblias que ellos copiaban a mano en un papel muy finito,
La copiaban para que la gente pudiera tener la palabra de Dios a su alcance. Deben estar en museos a esta altura esas Biblias. Sí, están en museos. Hay dos museos muy importantes, el Museo del Vaticano y otro de los museos muy importantes es el museo que tiene la Sociedad Bíblica, la Sociedad Bíblica Internacional. Ese museo estaba en Nueva York, estaba ubicado, en este momento fue trasladado al interior de los Estados Unidos, no recuerdo en qué estado está ahora. Es uno de los museos más importantes donde se conservan muchísimos manuscritos y muchísimas obras originales que no están al alcance del público porque necesitan tener una temperatura constante y ser tratadas con muchísimo cuidado. Yo tuve oportunidad de entrar a ese museo y con una experta en el tema pude ver muchos de esos libros y tener algunos de esos libros en mis manos, y entre otras cosas tengo una fotografía muy interesante que la guardo como un recuerdo, donde tengo en mis manos una Biblia de Wycliffe escrita a mano. Impresionante. ¿No? Y me acuerdo que cuando me la dio y me dijo que podía tenerla en las manos, por supuesto con guantes blancos y todo eso, ¿no? Con lo que se maneja, me dio la Biblia y yo tenía la Biblia en la mano y me dijo, bueno, usted tiene en este momento $1,5 millones, ¿no? Que es el costo que tiene. Lo que estaba evaluada la Biblia, ¿no? Pero fue muy interesante. Esto lo hicimos con la doctora Lupa, me acuerdo todavía de ella, que nos recibió y nos hizo entrar a ese lugar y pudimos acceder a eso, así como también a algunas de las primeras copias de la Biblia en español, de la versión Reina Valera, y la versión de Reina y la versión de Valera también después, corregida. Muy interesante poder tener esos libros en la mano, así que ese tiempo que yo pasé allí, que fue una mañana completa, fue un momento inolvidable. Realmente poder tener un pedazo de la historia en las manos es muy, pero muy, muy importante. Muy emocionante, me imagino. Sí. Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri. Estamos mirando antecedentes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Hemos mencionado a dos de ellos, Pedro Baldo y ahora John Wycliffe, como otro también de los precursores, podríamos decir, de la Reforma Protestante. Pequeña pausa en la conversación y ya seguimos agregando nombres a este mapeo que estamos haciendo de lo que ocurrió en la Europa renacentista, medieval, mejor dicho, antes del Renacimiento. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hemos hablado de Pedro Baldo, todo el movimiento valdense. Hemos hablado de John Wycliffe y también lo que ha dejado como legado. Hasta el día de hoy incluso tenemos el Instituto Wycliffe de Traductores Bíblicos, que lleva como herencia o legado el nombre de este prerreformador, Salvador. Y el instituto se está dedicando en este momento a traducir la Biblia a los idiomas indígenas que todavía no tienen Biblia en América. ¿Qué otros precursores podemos nombrar? Bueno, teníamos que nombrar a Juan Hus, que vivió entre 1369 y 1415 y fue profesor de filosofía en Praga. Ajá, o sea, estuvimos en Francia, Italia, Reino Unido y ahora vamos a Praga. A Praga. Difundió por toda Bohemia un movimiento reformista, fue excomulgado por el Papa, lo citó el Concilio de Constanza,
para que defendiera su posición, le dieron un salvoconducto para entrar y salir, para que fuera al concilio, pero cuando fue lo condenaron por herejía y lo quemaron vivo. Y la fe de los husitas era muy similar a la de los lollardos, y algunos hablan incluso de la influencia de Wycliffe. Mira. Estudios recientes, sin embargo, dicen que él llegó a forjar su propia teología, ¿no? A armar su propia teología. Quiero decir que ahí se había extendido, hasta ahí se había extendido la fe. Todos estos que mencionamos eran críticos del sistema doctrinal de la Iglesia. Ajá, bien. Pero hubo dos personas que yo quiero mencionar específicamente, que fueron también muy importantes en el plano de los prerreformadores y que muchas veces no se tienen en cuenta. Uno de ellos fue Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Francisco de Asís fue un crítico, no ya de la parte doctrinal de la Iglesia, ¿no? Aunque buscaba siempre la autoridad del Evangelio por encima de cualquier otra cosa, y esto lo llevó a tener unas grandes discusiones con el Papa, hasta tal punto que en San Juan de Letrán, que era donde estaba el Papa en ese momento, lo echaron. La primera vez lo echaron. Finalmente intercedió el obispo de Asís porque vio que tenía una gran influencia en toda la juventud, y entonces insistió en que en alguna forma lo retuvieran dentro de la Iglesia, pero prácticamente estaban por condenarlo como hereje por la rebelión que él había hecho contra ciertos principios. Él se rebelaba contra la riqueza que tenía el clero. Quiere decir que ya no era solamente una crítica fuertemente doctrinal, sino que era una crítica moral, ¿no? La conducta, él decía, de los cristianos no se ajusta al Evangelio, y él analizaba la conducta y vivía en la pobreza a pesar de que su padre era un hombre que había comerciado con Francia, de ahí que le pusiera por nombre Francisco, claro, que significaba francesito, ¿no? Francesco era porque él había hecho tantos negocios buenos con Francia que hizo un homenaje a Francia en el nombre de su hijo, sin pensar que después iba a ser quien fue. Lo desheredó porque hizo voto de pobreza. Él quería que su hijo fuera clérigo, fuera militar, y lo desheredó. Pero él se mantuvo muy firme, y se mantuvo también muy firme frente al Papa en no ajustarse a las reglas benedictinas, sino en someterse únicamente al Evangelio como norma de fe y de conducta. Y creo que fue uno de los prerreformadores, de los que, estando dentro del sistema, sin embargo, criticó fuertemente lo que estaba sucediendo. Y el otro, que no puedo dejar de mencionar, es Jerónimo Savonarola, que en Florencia, entre los años 1452 y 1498, hizo vibrar y dirigió un movimiento reformista de las costumbres, propugnaba una reforma del clero, y protestó contra la corrupción de la Iglesia, y condenó las costumbres licenciosas de Florencia y la extremada riqueza, hasta tal punto que se convirtió en un moralista temible, que hacía quemar en la Plaza de la Signoría, hacía quemar todos esos elementos que demostraban la riqueza, ¿no? Llevaban allí y los quemaban. En 1498, sin embargo, fue tomado prisionero y fue quemado en la Plaza de Florencia. Hoy, en la Plaza de la Signoría en Florencia, hay un círculo marcado en el piso que señala justamente con una placa que en ese lugar fue quemado Jerónimo Savonarola por tratar de reformar la Iglesia. También un reformador desde el punto de vista moral, por lo que vos decís. Son los dos reformadores que yo digo que son reformadores morales, ¿no? Por supuesto que Jerónimo Savonarola se excedió en muchas cosas. Hay que reconocer que en su reforma se transformó en alguien tan autoritario como el autoritarismo que condenaba, ¿no es cierto? Pero era poderoso en el púlpito, condenando las costumbres licenciosas y tratando de modificar la conducta moral de la Iglesia. Yo creo que todos los hombres, todos, tenemos nuestros defectos y nuestras fallas. Pero
también estos hombres de los que hablamos, como nosotros, tuvieron sus defectos y tuvieron sus fallas. Por supuesto. No estamos levantando altares a estos hombres ni considerándolos santos. Estamos reconociendo que, como todos los hombres, también trataron de hacer un aporte positivo a la fe, buscando que la esencia de la fe se mantuviera. Y los prerreformadores merecen nuestro recuerdo y nuestro homenaje en este momento, porque habla de hombres comprometidos con su fe. Pueden estar equivocados en algunas cosas, pero eran hombres comprometidos con su fe. Y siempre es respetable el hombre que está comprometido con su fe y que busca sinceramente a Dios y que exalta el Evangelio. A pesar de los errores que uno conoce de algunos de ellos, a pesar de eso, eran hombres de una gran sinceridad y de una gran búsqueda de la presencia de Dios en sus vidas, y eran hombres que tenían a la palabra de Dios en un alto lugar. Y yo creo que le daban por supuesto a la palabra de Dios la autoridad suprema. Era la palabra de Dios infalible en la comunicación de la doctrina y en el sostén de la fe. Y esto es loable. Eran hombres que trataron de ser fieles al Señor con todas sus carencias y con todas sus falencias. Nadie piense que en estos programas estamos hablando de ellos y los estamos endiosando. No. Ni que tampoco compartimos todo lo que hicieron o lo que dijeron. Estamos diciendo que hubo hombres muy sinceros que buscaban la fe y que muchos pagaron con su vida, justamente el hecho de ese compromiso que tenían con la fe, como fue el caso de Juan Hus, ¿no? O como fue el caso de Jerónimo Savonarola. Puede ser que hayan tenido excesos, como en el caso de Savonarola, pero todos ellos merecen nuestro recuerdo. Y no nos tenemos que olvidar que quienes tenemos una Biblia en nuestra casa, tenemos una deuda con todos los que lucharon para que la Biblia pudiera llegar a todos los hombres y no fuera patrimonio solamente de un grupo clerical, sino que todos los hombres pudiéramos leer el Nuevo Testamento y pudiéramos mirar y conocer profundamente la fe en sus orígenes. Por eso debemos valorarla, no simplemente como un libro que tenemos ahí, lo tomamos de vez en cuando, sino que hay sangre, sudor, lágrimas, sufrimientos que toda una generación, varias generaciones pasaron para que hoy nosotros gocemos de esta libertad que tenemos al utilizar el texto bíblico, Salvador. Ese es una deuda que todavía tenemos con todos ellos, y lo más importante, ellos encontraban que la palabra de Dios era palabra de vida. Era una palabra que los vivificaba, y no renunciaban, porque justamente quien se acerca a la Biblia y quien lee la Biblia y quien hace de lo que dice la Biblia su norma de fe y de conducta, siente que su vida cambia, que su vida es transformada y que la palabra de Dios es palabra de vida. Y ellos justamente vivían y practicaban esa fe, porque esa fe, la fe era la fe vivificante del Señor resucitado que estaba trabajando en ellos y con ellos.
Escuchábamos la obertura del oratorio Judas Macabeo de Jorge Federico Händel, una de sus cumbres musicales sin duda, y escuchábamos aquí entonces un segmento de la música de este compositor alemán, protestante, heredero de la Reforma Protestante, no solamente por nombre, sino por fe y convicción, y vaya, si lo demostró en su realización artística y musical. ¿Desea participar también en la discusión de estos temas? Hoy hablamos sobre los precursores de la Reforma. Todavía nos quedan 2 temas más bien importantes y centrales para entender este proceso que está cumpliendo 500 años luego, y nosotros lo miramos con la perspectiva de aprender de esa historia. En nuestro sitio web tierrafirmertm.org encontrará el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, el texto para leerlo en línea o descargarlo también, se lo regalamos con todo gusto, y puede opinar y participar. tierrafirmertm.org. También los enlaces a las redes sociales, suscribirse a nuestro boletín, leer artículos, ver noticias, escuchar conferencias de Salvador de Lutri, en fin, todo eso en nuestra biblioteca digital tierrafirmertm.org. Le esperamos la próxima, seguiremos con la Reforma, mirando todo este proceso de este 5º centenario que estamos celebrando con gran alegría y reconocimiento por todas estas personas que nos han dado una herencia fabulosa. Esto será la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.